Vamos a comenzar entonces nuestro estudio, ¿verdad? De hoy, que es sobre el tema que vimos el sábado, Apocalipsis, terror o esperanza, la pregunta, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos acompañe, para que podamos entender el tema bien y podamos dialogar, ¿no es cierto?, lo necesario para poder comprender todo bien. No sé si, a ver, no hemos pedido nunca. Uno que dice, Jorge, ¿quisieras acompañarnos en una oración para empezar? Sí, cómo no. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, con gratitud en nuestros corazones, iniciamos esta sesión, Señor, con tu presencia, con ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, y deseoso, Señor, de seguir investigando tu palabra, nos presentamos ante ti a fin de que tú puedas derramar de los cielos todas las virtudes, Señor, de la deidad, a fin de que podamos ser santos como tú eres santo. Señor, bendice de una manera especial a Rubén, a toda la audiencia aquí presente y a los que han de venir, y deseoso, Señor, de continuar con estos mensajes que son de esperanza. Gracias por todo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, felices de iniciar hoy entonces el tema, ¿verdad? Como decíamos los otros días, en realidad la palabra Apocalipsis, hoy mismo nomás por allí lo vi, no sé si fue coincidencia o qué, pero prendí un instante el televisor y vi justamente en un título de película la palabra Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis de la historia, etcétera, y ahí aparecían todo los tipos de imágenes de terror, porque es así. Por eso este título nos hace pensar realmente. Y es notable que realmente se puede, que el ser humano a veces no entiende. Pero saben, si hay un libro en que el enemigo de Dios, Satanás, odia en gran manera, es el Apocalipsis. Justamente porque el Apocalipsis va llevando adelante todas las profecías hasta el día cuando Cristo regrese. Entonces ese es el gran dilema, o sea, va narrando al pueblo de Dios lo necesario. Y entonces allí, Matías, si podemos leer el título, ¿verdad?, de la lección de hoy, y también la parte número 1, ¿no?, la pregunta. Sí, bien, el título correspondiente al tema del sábado, ¿no? Si el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, fue escrito para transmitir terror o esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que creemos? ¿Que al leer el Apocalipsis tenemos que tener temor o al revés, o confiar y estar seguros de que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y para esta tierra? La primera pregunta con la que vamos a comenzar el estudio y vamos a empezar a pensar, ¿no?, qué es lo que Dios quiso transmitir a través de este libro es ¿por qué el Apocalipsis no es un libro de terror? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Por qué el Apocalipsis no es un libro de terror entonces? Miren, eligiendo entre los muchos pasajes que están en el Apocalipsis, elegimos uno al azar, en el cual habla de lo opuesto, ¿verdad? Lo que es realmente el Apocalipsis, qué mensaje tiene. Vamos a leer ese texto, que está allí en Apocalipsis 21, el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, acá está hablando, ¿verdad?, del mundo nuevo, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, y dice que, bueno, que Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas, se refiere al mundo actual, a lo que estamos viviendo ahora, no van a existir más. O sea, Dios va a terminar con el mundo así como está. En realidad, cuando pensamos en el mundo como se encuentra hoy, es como para decir que este mundo se termine pronto, porque es un mundo de angustia, un mundo de dolor, de sufrimiento, y en una forma aterradora. Pero Dios, el fin de todo el plan de salvación es darnos un hogar recuperado. Lo perdimos por causa del pecado y Él nos dará un hogar recuperado. De manera que solo ese pasaje justifica el texto, ¿verdad?, o mejor dicho, justifica el título que tenemos allí, de que no es
de terror, sino todo lo contrario. Y ya nos damos cuenta por qué razón se vulgarizó las cosas, ¿verdad?, el número de terror, ya que el nombre Apocalipsis significa revelación. Es la revelación del amor de Dios al darnos un mundo nuevo. Claro, el Apocalipsis denuncia muchas situaciones con las profecías, cómo estaría el mundo cuando Cristo va a regresar, habla muy claramente cuáles serían los poderes que estarían actuando en esta tierra y por supuesto, esa es una de las razones porque muchos seres humanos no entienden, al no entender la Biblia, no entienden esto y Satanás se encargó de sembrar el error indudablemente por allí, ¿verdad? Vamos a leer ahora, iniciando ya el estudio de la lección, ¿por qué el Apocalipsis no es un libro de terror, verdad? Y vamos a leer el otro texto que aparece enseguida. Matías, perdón, Alicia, si lo quisieras leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, es notable, ¿verdad?, que Juan se encontraba allí en la isla de Patmos, una isla rocosa, estaba en cautiverio, la mayoría de los discípulos, mejor dicho todos, habían ya muerto. Sin embargo, él, siendo anciano, Dios le prolongó la vida indudablemente para que inclusive nadie pudo quitarle la vida. Por último, los romanos se aburrieron de luchar contra él y lo mandaron allí para que se muriese de hambre en Patmos. Y es el momento cuando los cielos se abren, Dios envía al ángel más encumbrado para revelar. Cristo ya estaba en el santuario celestial, por supuesto, después de la resurrección se encontraba en los cielos, y le dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, ¿cómo dice? Pronto, ¿no? Pronto en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque algunas cosas, el Apocalipsis comienza diciendo cosas que acontecerían ya en los días de la iglesia primitiva hasta el fin de la historia humana. Y es lo que vamos a ver en los otros temas, ¿verdad?, de cerca. Solamente que hoy tenemos que hacer una introducción para que podamos entender mejor lo que viene, todo lo que va a acontecer. No sé si hay una pregunta con respecto a esto. Sí, Matías. O agregarnos a esto de lo que venimos hablando, fíjense que el versículo 3 comienza diciendo bienaventurado, ¿no? Feliz, gozoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjense que desde el primer momento, desde el primer capítulo, Jesús se le revela a Juan y Juan tiene este interés de mostrar y demostrar de que todo lo que vio, todo lo que él describe, porque lo que describe son imágenes y que representan a algo, ¿no? No quiere decir que estas figuras son figuras en sí mismas, ¿no? Sino que tienen, que representan algo que vamos a ir estudiando y profundizando, pero el fin de que todo esto es traernos felicidad y traernos gozo, porque el tiempo está cerca, ¿no? Termina el versículo 3. Entonces estas tres cositas creo que son importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Esto de que tenemos que acercarnos al libro con un sentimiento de esperanza y paz, porque nos está diciendo lo que va a suceder para que podamos, en medio de la aflicción, estar confiados y que nuestra esperanza crezca, ¿no? No es, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? No es en ningún momento la intención de este libro causar temor, sino por el contrario, ¿no? No hay nada más distante del terror que el libro del Apocalipsis. Y con esos ojos tenemos que empezar a estudiar este libro. Y sí, Matías, agregando un chiquito lo que estabas diciendo, por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, ¿no? Es notable porque en ese momento los seguidores de Jesús estaban padeciendo una terrible persecución, ya de parte de los judíos que no creían en el Mesías, de manera que, y también después, inmediatamente, la iglesia cristiana sufrió muchísimo durante ese tiempo de los Césares de Roma,
Y era una esperanza, una maravillosa esperanza, el poder entender, comprender de cerca. Dios cuidó de su pueblo y Dios guió de su pueblo. Él les había dicho que esas cosas vendrían y evidentemente acontecieron, pero al cumplirse hasta los detalles de la profecía, le daban ánimo para enfrentar el drama del sufrimiento, del dolor y un montón de cosas, ¿verdad?, que había de acontecer con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo, con los que guardan los mandamientos de Dios y siguen realmente las verdades eternas. Por eso yo agrego nuevamente, o recalco, mejor dicho, ese texto bienaventurado contradice completamente, ¿verdad?, lo que Satanás guía a los seres humanos para que crean de que el Apocalipsis es terror. Hay revelación de terror para aquellos que se van a perder. Eso sí, es así. Porque realmente allí aparecen términos muy, muy severos y también de tristeza de Dios, porque a pesar de darles todo el plan de salvación, no aceptaron las cosas de Dios, prefirieron las cosas de esta vida y Dios no pudo hacer nada contra aquel que no quiere salvarse. Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque, saben, apreciados amigos y hermanos, hay una cosa: Dios nos ama, pero Dios no puede salvar al que no quiere salvarse. Ese es algo, nos dio el libre albedrío, cada uno puede elegir una cosa o la otra. Dios no es como Satanás, porque cuando Satanás te agarra, te da con todas, ¿no es cierto? Ya sea de diferentes formas y maneras, con tal de destruir al ser humano. Y toda la maldad que hay en esta tierra se debe a ello, justamente. Bueno, le damos la pregunta 2, Matías. Muy bien. La segunda parte que vamos a estudiar es ¿cómo fue dado el Apocalipsis? Bueno, una linda pregunta, ¿verdad? Y ya para poder entender. Tenemos que entender esto porque vamos a comenzar una colección muy interesante estos días, de manera que, y ya a partir del sábado va a ser, así que tenemos que comprender bien realmente. El versículo 19 dice lo siguiente. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. A ver, ¿alguien quiere agregar algo en cuanto a esto, de los que estamos juntos en este grupo hoy? ¿Hay algún comentario? Miren, escriben las cosas que has visto, dice. O sea, lo que son, ¿qué pasa? Las cosas que están ocurriendo en tiempos de Juan y las que han de ser esta. O sea que el Apocalipsis arranca ¿desde a dónde? Desde el tiempo, vamos a usar el término desde la cruz del Calvario, ¿verdad?, hasta el fin de la historia. O sea, hasta cuando Cristo regrese. Y yo quisiera agregar algo allí. Es notable que las figuras que en el Apocalipsis aparecen, no podemos entender menos que estudiemos toda la Biblia, porque aparecen términos que parecen contradictorios, son imágenes. Recién Matías nos decía, fue dado en imágenes justamente. O sea, figuras que Juan ve que él mismo ni siquiera entiende, solamente aquellos que llegarían a vivir el tiempo en el cual estuviesen cumpliéndose las cosas, y los que estudian la palabra de Dios llegarían a entender, porque la explicación está dada en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. ¿Hay algún comentario que queremos agregar a esto acerca de lo que realmente, o sea, en cuanto al tiempo, qué significa? Sí, Matías. Creo que hay que recalcar, ¿no? Porque fíjense que dice, escribe las cosas que has visto. Y quizás Juan no tenía el lenguaje para escribir literalmente lo que él había visto, ¿no? Dios se le revela a Juan, dice Jesucristo se le revela a Juan, y Juan le dice, bueno, esto que te mostré, escribilo. Y fíjense qué interesante, porque Juan empieza a describirlo con un lenguaje humano, ¿no? Dios le revela a través de visiones, porque dice lo que has visto, dice, bueno, te mostré cómo va a ser el tiempo, o sea, desde que estás vos hasta el futuro, ¿no? Hasta el tiempo del fin, pero escribilo
como puedas, en otras palabras, ¿no? O sea, con la revelación, el poder del Espíritu Santo guiando a Juan, él dice, bueno, esto que vi se parece a tal cosa con algo que ya vi, que es algo así, entonces, estas son representaciones de lo que él ve, ¿no? Él describe con su lenguaje lo que Dios le mostró. Quizás hay palabras que no llegan a describir total, pero sí se llegan a asemejar. Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es una descripción de lo que Dios le mostró y lo que el mismo profeta vio. Exacto, por ejemplo, aparece el mar de vidrio. Es una expresión, ¿no es cierto? O sea, Dios también habla, lo que pasa es que lo que Juan vio, vio el reino celestial, vio el trono de Dios, contempló los ángeles de Dios, todo eso, no hay palabra humana, lenguaje humano no da para explicar estas cosas, ¿verdad? De tal manera que nosotros tenemos que entenderlas. Y Juan las escribió usando la figura que realmente nosotros podríamos entender mejor. Pero por otro lado, hay algunas profecías que aparecen en Apocalipsis que Dios las describió. ¿Y por qué? Porque se refiere a un reino. Eso lo dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Tenemos que leerlo y ya vimos algo acerca de ello. Pero lo importante es eso, recordar que el Apocalipsis fue dada para los hijos. En realidad, los que no estudian la palabra de Dios no pueden entenderlo, porque su lenguaje es realmente un lenguaje celestial. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender realmente lo que dice el Apocalipsis. Bueno, ¿alguna otra comentario queremos hacer? ¿Alguno que quiera agregar alguna cosita más? O preguntar por comentario o lo que queramos hacer, ¿no? ¿Hay alguna otra? Mari, sí, Sí. perdón. Entonces, es decir que el libro de Apocalipsis es casi un 95% simbólico. Y sí, es simbólico en gran manera. Y los otros, no es cosa que yo diga, por ejemplo, ¿verdad? La bestia significa tal cosa. El mar significa tal cosa, no. Sino que la misma Biblia explica. O sea que ahí está, y por eso es que los seres humanos no entienden y dicen cualquier cosa. Una, porque el autor del mal no quiere que entendamos, pero Dios abre el entendimiento y la Biblia que inspiró el Apocalipsis, la Biblia que el Espíritu Santo que inspiró la Biblia y el Apocalipsis, nos ayuda a entender al fijarse o al comparar los pasajes. Tenemos que buscar los pasajes específicamente no es asunto de interpretación privada. Y el apóstol Pedro dice eso, ¿verdad? Que la Biblia no es de interpretación privada para algunos. Se interpreta a sí misma. La palabra de Dios no dice lo que yo quiero decir, sino que se explica a sí mismo. Por eso no hay razón para dudar. No hay, el que estudia la palabra de Dios no hay razón para dudar porque la misma Biblia explica los términos que allí aparecen y las fechas y demás, un montón de otras cosas, ¿no? Antes de seguir, quizás recalcar que si bien es un 95% de símbolos, estos símbolos representan a fuerzas, movimientos, poderes, países que son reales, ¿no? Claro. O sea, son símbolos, es un 95%, como hablábamos, que decía Mario recién. Este gran porcentaje de símbolos representan a cosas reales, que es la que vamos a ir entendiendo y que se explican estudiando más profundamente los otros capítulos y los otros libros de la Biblia. Y sí, lo notable es que, sobre todo en este tiempo, si hay algo maravilloso es poder entender que el Apocalipsis llega hasta nuestros días para decirnos el por qué están ocurriendo ciertas cosas ahora, en forma muy grande, y movimientos que están ya surgiendo a punto de cerrarse en forma definitiva y que marcan el fin de la historia. Por el Apocalipsis somos nosotros. Es evidente, ¿no? Siempre el Apocalipsis dio ánimo, dio consuelo al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tendrá que pasar por un tiempo nada sencillo, nada fácil. El tiempo que estamos viviendo no es fácil, hay criminalidad,
el hogar está destruido, no sé qué más decir, ¿verdad? Y sin embargo, el Apocalipsis explica una cantidad de cosas y se encuentran allí todos los libros de la Biblia representados. Bien, la tercera pregunta. ¿Qué dice Matías? Muy bien, ya hablamos de si tenía que traer esperanza o no, o sea, cómo fue dado. Y la tercera pregunta, vamos a compartir un poquito los pensamientos de ¿para qué fue dado el Apocalipsis? Bueno, ¿para qué fue dado, no? Hay allí varios pasajes, vamos a leerlos, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, ustedes notaron que el Apocalipsis es un libro pequeño, no es un libro grande. En realidad son pocas páginas, si vamos a contar así, ¿no? Pero tiene un contenido enorme. En estos pasajes que acabamos de leer nomás, un montón de cosas. Porque, y claramente, algunos a ver qué les llamó la atención de lo que leímos recién. ¿Qué les llama la atención específicamente? El versículo dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Esa frase, ¿no es cierto? Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, hay una alabanza de los santos ángeles de Dios. ¿Por qué alaban a Dios los ángeles? Allí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Satanás fue expulsado de los cielos a consecuencia de su rebelión. O sea, la Biblia nos dice cuánto tiempo ese ángel encumbrado que estaba en los cielos, ese ángel que ocupaba un lugar realmente de una jerarquía muy grande sobre todos los demás, el encargado de transmitir las verdades eternas de Dios al resto de la creación, pensemos en lo que es el universo, ¿verdad? Sin embargo, comenzó a envidiar a Dios. Eso lo dicen muchos libros, está en el libro de Isaías, está también en Ezequiel, en varios pasajes de la Biblia, pero ahora aquí alaban los ángeles a Dios. Hubo una batalla, Satanás llegó al extremo. Por lo tanto, no nos extrañamos que en este mundo haya hoy horror, muerte y batalla. Nosotros voluntariamente nos sometimos a Satanás, porque el mundo, ¿verdad?, fue entregado a Adán y a Eva, y Adán y Eva pecaron voluntariamente. Bien, ¿qué otro comentario antes de seguir adelante con nuestros pasajes acá? ¿Qué está diciendo el versículo 11? El versículo 11 dice, ellos le han vencido por medio de ¿qué? Porque son bienaventurados, ¿verdad?, los que permanecen. Ellos le han vencido por medio de la sangre ¿de quién? Del Cordero. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, eso quizás es bueno que recalquemos hoy. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, en realidad Satanás, en lo que es el gran conflicto entre el bien y el mal, quedó derrotado. Perdió ya el último vínculo que tenía con la familia celestial, porque hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Satanás tenía acceso a los cielos y se presentaba como representante de este mundo en lugar de Adán, que tendría que haber sido, ¿no es cierto?, el que tenía que ir como representante, pero Adán perdió el derecho porque se entregó a Satanás. Ahora Satanás se presentaba como el dueño de este mundo. Pero dice, pero nosotros tenemos la victoria. Si creemos en Jesús, si aceptamos al Cordero de Dios, ¿verdad?, y si aceptamos la palabra de Dios en forma total, entonces tendremos el poder para entender, comprender
no solamente esto, sino también llegar un día a ver cara a cara las cosas de Dios. Pero es notable que el versículo 12, no sé si alguien de ustedes quiere leer, puede leer, no sé si ven de allá o tienen la Biblia en la mano, pueden hacerlo también. Ustedes no dejen que solamente nosotros, sí, es Mari. Alégrense pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes llenos de furor. Bueno, es otra versión, ¿verdad? La que está leyendo Sí, recién, es otra y, es otra es versión, la pero dice lo mismo. versión, ya le digo, sí, Claro, es otra es la versión, versión Dios habla hoy. exacto. Dios habla hoy. Es otra versión, pero con otras palabras dice exactamente lo mismo. O sea, que allí por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay grande alegría en los cielos, porque Satanás y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron dejaron de molestar y de hacer cosas horrendas en el cielo. Algún día entenderemos más acerca de eso. Lo que fue realmente el tiempo de sufrimiento cuando Satanás todavía no discutía en los cielos, cuando Satanás iba a luchar contra el trono de Dios, cuando la tercera parte de los ángeles de Dios por fin lucharon contra Dios y fueron expulsados de los cielos. Pero hay algo allí, hay un ay, ¿verdad? ¿Ay de quién? ¿Ay de quién? Ay de nosotros. ¿Notaron? Ay de los moradores de la tierra y del mar, o sea, de la tierra en su totalidad, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿cuánto tiempo? Tiene poco tiempo. O sea que Satanás redobló su fuerza, su poder, su ira terrible, justamente cuanto más cerca estemos del fin, Satanás hará cosas terribles. Si Dios lo dejase a Satanás hacer lo que él quiere, ya esta tierra no existiría más. Por eso esto trae un consuelo, ¿no te parece, Matías? Trae sí. Yo en estos versículos y con respecto a lo que para qué fue dado el Apocalipsis, ¿no? Yo veo que el Apocalipsis es un libro de advertencia y de esperanza, ¿no? Porque fíjense que el versículo 12 que estábamos leyendo recién dice que tengan cuidado los moradores de la tierra, ¿no? Porque hay alguien que está obrando en contra de Jesús, de Dios y todos sus seguidores, ¿no? O sea, de todos aquellos que quieran seguir a Jesús. O sea, no la van a tener fácil, pero por eso empieza diciendo, ¿no? Que el versículo 10, que ahora hay salvación en Cristo. O sea, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y esto me lleva a pensar, yo cuántas veces vivo como si tuviera el mañana comprado, ¿no? Dejo las decisiones importantes para otro día, como si fuera que el tiempo ya me lo compré. Pero Satanás sabe que hay poco tiempo, entonces este libro nos insta a entender que hay poco tiempo y que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y que todo lo que sucede en este mundo no es por culpa de que Dios nos mande problemas o dolor, sino que es porque el diablo dice ha descendido a vosotros con gran ira y nada de lo que provenga de Satanás nos va a traer satisfacción o alegría o felicidad. Al contrario que lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que este libro nos quiere enseñar, ¿no? Que en medio de toda esta gran tribulación, en medio del desenlace de la historia, Dios nos acompaña y es eso, ¿no? Tengan cuidado. Este libro es eso, yo se lo siento como un tengan cuidado porque hay alguien que los quiere atacar y quiere hacerles el mal, pero si se abrazan a la cruz de Cristo, van a poder salir adelante ante cualquier situación. Claro, es notable eso porque nosotros podemos creer, ¿no es cierto?, que Satanás, y hasta lo pintan con cuernos y demás. Ustedes saben que hay cuadros de esa naturaleza y hay películas de esa naturaleza. Como un ser que tira fuego por todos lados. Satanás se burla de eso. Justamente él hace lo que realmente quiere hacer, justamente de esa forma para engañar al ser humano. Satanás, recordemos que es un arcángel que pecó contra Dios. Dios limita su poder
para que no actúe con todo su poder, pero al fin del tiempo, que estamos ya nosotros a las puertas, actuará con todo el poder cuando Dios le permita. Y los hijos de Dios van a triunfar solamente si tenemos a Cristo en la vida. Si andamos en armonía con la voluntad de Dios, si realmente somos fieles y creemos en las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta por qué el ser humano odia el Apocalipsis? Yo digo ahora el ser humano. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Satanás odia. Pero los seres humanos también. Los seres humanos que les gusta mentir, que les gusta robar, que les gusta, bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Odian las cosas de Dios. Y si odian las cosas de Dios, odian el Apocalipsis en extremo, porque el Apocalipsis marca justamente un mundo de esperanza, el fin de la trayectoria del pecado para el amanecer de un nuevo día. Ahí está todo, ¿no es cierto? En realidad revelado. Por esa razón es que nosotros como hijos de Dios debemos entender, comprender el Apocalipsis. Ahora yo les digo de todo corazón, hermanos, no es que el Apocalipsis se puede entender todo en un día, ¿no es cierto? Sino que tenemos que estudiar y comparar con muchos textos de la palabra de Dios, a fin de que ellos abran todo lo que es eso y cómo esto significa, lo que significa. Hay muchas cosas de la ira satánica que se están viendo ya en este mundo en una forma pero terrible. Nosotros sabemos y analicemos un poquito. El mundo de hace, 15 años atrás, ¿era igual que el mundo de hoy? Pensemos un poquito. Solo 15 años. Satanás hace mucho que existe, ¿no es cierto? Y sí, este mundo existe 6.000 años según la palabra de Dios. Pero hace 15 años atrás, que nosotros, muchos de los que estamos acá, vimos el mundo de hace 15 años. Era totalmente distinto. Había más paz, no había uno, hasta podía salir dejando las puertas casi abiertas en algunos lugares, en otros no, ¿no es cierto? Pero el mal fue creciendo, aumentando, hasta que llegamos al momento cuando todos los días escuchamos crímenes y de los más horrendos. Que alguien, ¿no es cierto?, vaya, por ejemplo, estaba leyendo y viendo también, una mujer que simplemente se acercó al esposo, ¿verdad? Llevaba un cuchillo escondido y le pegó 2 puñaladas y lo mató. De esa forma, simplemente allí se desangró en la presencia de todos sus amigos y demás. Eso cuesta entender, o sea, está todos los días ocurriendo cosas más terribles. Aún la naturaleza misma ya no da más. Y todo lo que nos rodea no da más, porque Satanás ha guiado los acontecimientos humanos que aún por la avaricia, por ejemplo, el hombre dejó de cuidar la naturaleza, dejó de cuidar un montón de cosas. Y por supuesto, el resultado es el mundo que tenemos hoy, una naturaleza destruida, llena de enfermedades, y cada día más parecida al autor del pecado, ¿no? ¿Quién más quiere agregar algo sobre esto? Aquí podemos hablar mucho acerca de esta realidad, ¿no? Sí. Creo que lo deja bien claro el versículo, porque dice que se alegran los que están en los cielos, justamente porque Satanás fue expulsado del cielo, pero nos dice, cuidado con los que están en la tierra, porque está con ustedes. Entonces, se va a desquitar en la tierra. Entonces, todo lo malo que ocurre en la tierra es producto de Satanás. Ahora yo hago una pregunta, Mari. Sí. Hago una pregunta nomás. ¿Por qué entonces Dios no? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el último vínculo que Satanás tenía con la familia celestial fue perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron lo que era, si era tan criminal que llegaba a matar al Hijo de Dios de semejante manera, y Cristo gustó de la muerte eterna, porque es eterno, resucitó y nunca pecó. Pero pensemos un poco, ¿qué nos lleva a pensar entonces esto de que cuando dice que alegraos cielos los que moráis en ellos? Satanás, cuando iba a los cielos, molestaba realmente a Dios o a los santos ángeles o a los habitantes de otros mundos. ¿Qué les parece? Hablo de antes de la cruz del Calvario, ¿no? Dice que es acusador, así que posiblemente Claro, el acusador de nuestros molestaba, estaba hermanos, siempre dice. Exacto. constantemente. O sea, Satanás
y ese Satanás nos hace pecar, nos hace primero cometer tremendos errores y que neguemos las cosas de Dios, y después, ¿qué hace? Nos acusa ante Dios. O sea, Él mismo es el que nos desanima, el que viene y dice, no estudies la Biblia, no estudies la palabra, eso es para gente que es corta de mente o lo que sea, ¿no es cierto? Lo que nosotros escuchamos hoy. ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué estudiar el Apocalipsis? No sirve para nada. O sea, son todas creaciones del autor del pecado. Imagínense si engañó a Adán y a Eva, que eran muy superiores a nosotros, si engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, el poder de engaño que tiene Lucifer es enorme, es realmente tan grande que nuestra mente no alcanza a entenderlo del todo. Lo entenderemos del todo cuando realmente estemos en el cielo. Pero Dios quiere que entendamos ahora muchas cosas y también que el universo comprenda, ¿no es cierto?, lo que significa el pecado. Sí, Matías, veía que estabas por decir algo. Sí, qué importante eso, ¿no? Que me queda claro algo, ¿no? Que hay moradores en la tierra, pero que fuera de lo que es la tierra hay vida también, ¿no? Exacto. Que hay habitantes tanto en la tierra como en el cielo, pero los que corren más peligro somos nosotros, porque vivimos en un mundo donde habita el diablo con nosotros. O sea, estas fuerzas están y tenemos que ser conscientes de que existen, ¿no? Nunca considerarlas más poderosas que Dios, porque fíjense que siempre Dios es el que vence, ¿no? Y esto me lleva a pensar de que me tengo que poner del lado de Dios urgente, porque es la manera en la que voy a poder ser salvo y salir victorioso. Y si bien por ahí sufra las consecuencias de vivir en este mundo, yo sé que lo que me espera es mucho mejor de lo que yo podría esperar si no me aferro a la cruz. Y exacto, porque si nosotros prestamos un poquito de atención, es notable que allí en Génesis 3:15 hay una promesa, y eso es después que nuestros padres cayeron. Ni bien ellos salían o sea, Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén, porque habían pecado. Entonces Dios les hace una promesa. Ellos debían morir. Si Cristo no se hubiera entregado allí en los portales del Edén ya para morir por nuestros pecados y suplantar a Adán, que era pecador y merecía la muerte, ellos tendrían que haber muerto, simplemente por apartarse. Más habían sido aniquilados por Satanás mismo, ¿verdad? De manera que es notable lo que dice allí, lo que está diciéndonos la palabra de Dios. Por eso dice, hay un ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo, y sobre todo, dice, cuando más cerca estemos del fin, más grande es la ira satánica. No pensemos que vamos a llegar al fin sin que realmente haya una ira atroz. Lo que hoy está pasando en la tierra será superado en gran manera cuando el Espíritu de Dios se vaya retirando más y más de la tierra. Porque es así, tiene que acontecer, la Biblia mismo lo predice, ya lo vamos a ver en el Apocalipsis, y será aterrador lo que va a pasar, ¿no? Yo pienso en este momento, los hombres lanzan misiles y lanzan cohetes o naves espaciales para a ver si encuentran alguna célula viviente en algún otro mundo. Pero, bueno, Satanás podría engañar fácilmente a la raza humana ahora, ¿no es cierto? O sea, ya desde que me refiero al mundo moderno. Y hacer aparecer en esos mundos, ¿verdad? Algún monstruo, alguna cosa. ¿Qué pasaría con toda la Tierra? O simplemente seres inferiores, automáticamente quedaría totalmente, por así decirlo, engañada la mayoría de la humanidad con el asunto del ateísmo. Pero Dios no permite, y Dios no permitirá que eso ocurra, ¿verdad? Él lleva el control. Y nosotros, esto debe alegrarnos. Por eso, allí en los portales del Edén hay una promesa. Dice que la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿verdad?, habría de dar un golpe mortal a Satanás en la cabeza, a la serpiente, que es la figura de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de una forma de serpiente, Satanás engañó a nuestros padres, a Eva sobre todo, y Eva sirvió para engañar yo no voy a decir para engañar, para hacer pecar a Adán, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. Eva fue engañada,
Pero ¿qué pasó con Adán? Adán pecó simplemente porque dejó de confiar en Dios. Hermanos, nunca dejemos de confiar en la palabra de Dios. En el escrito está, en lo que Dios ha dicho. Porque cuando no entendemos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estudiar con un espíritu de oración, ¿verdad? Y estudiar más. Y vamos a entender la palabra de Dios. Por eso, yo les decía días pasados que una religión sin el estudio profundo de la palabra de Dios, y en este caso del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sirve de algo? ¿Qué les parece? Porque hay un montón de religiones en la tierra. Está lleno de religiones, ¿verdad? Pero si no se enseña la palabra de Dios, si no se enseña la Biblia, si no hacen lo que nosotros estamos haciendo acá, porque todos juntos estamos estudiando, ¿les parece que sirve de algo? Desgraciadamente, no. Y es por eso que surgieron cada vez más la desconfianza de Dios, la desconfianza de todo. Satanás engaña y engaña y engaña. Pero Cristo venció por nosotros, por lo tanto, con el poder de Cristo podemos vencer. ¿Algún comentario más? En la pantalla que hoy está media fría, no sé si acá está medio frío, pero allí algunos demás que están más lejos no hace tanto frío. No sé cómo está. ¿Qué les parece? ¿Quieren hacer algún comentario más de esta pregunta? Bueno, si no desean, ya entendimos todo, ¿no es cierto? Podemos tener un lápiz, copiar, yo veo que muchos están tomando apuntes y están haciendo muy bien, porque así pueden buscar otros pasajes y de paso las lecciones. Quiero hacer una pregunta. Yo olvidé hoy otra vez, parece mentira, Matías, nos olvidamos. Nos tienen que tirar la oreja a nuestros buenos amigos que están en este grupo, porque ya dijimos varias veces que le vamos a mandar un video especial, ¿verdad? A los que están contestando, felicitamos a los que están contestando la lección en forma directa, inclusive están contestando a través de, ¿cómo se llama? En forma virtual, Matías, ¿no es cierto? Los felicitamos, muy bien las lecciones, y otros lo hacen de la otra forma. Vamos a enviarles un video especial que tiene muchos temas y que por supuesto van relacionados el uno con el otro y nos hacen entender mejor la palabra de Dios. De manera que yo quería mostrarles hoy el video que va a salir, pero olvidé otra vez, no sé por qué, ¿no? Estuvimos ahí con una cantidad de cosas y unos programas adicionales que tuvimos que hacer, y bueno, sepan disculparnos, nos olvidamos. A ver si el sábado me acuerdo de mostrarles esto, ¿no? Bueno, vamos a la otra pregunta entonces. ¿Qué dice Matías la otra pregunta? Muy bien, la siguiente dice, ¿para quiénes fue dado el Apocalipsis? Tremenda pregunta esta, ¿no? ¿Para quiénes fue dado el Apocalipsis? Ustedes me dirán, bueno, para todo ser humano. ¿Podría ser una respuesta, Matías, eso, no? A ver qué digan ellos, a ver qué les parece. ¿Qué les parece? ¿El Apocalipsis fue dado para todos? Podemos dar algunas opciones, para todos, o para algunos. para algunos, para allí los aparece pastores, para los que más saben. A ver qué dice sí, Gabriel. Gabriel está allí levantando mano. Con la nietita parece que está allí. Que active el micrófono. Activa, Gabriel, el micrófono, que no te escuchamos. Sí, no te escuchamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Para todos. Acá mi nietita dice para todos, la raza humana, ¿no? Y yo pienso que no para otros mundos, porque han dicho que en la Biblia dice que somos los únicos seres caídos. Así que para toda la raza humana. Fue dada para nosotros, que sobre todas las cosas, para los que estamos sufriendo, ¿verdad? Y sobre todo para algo. Vamos a leer el pasaje bíblico allí que está, ¿no es cierto? En San Lucas capítulo 24. Ahí hay un secreto. De paso, lo que Gabriel acaba de mencionar es verdad. Así es, Gabriel. Pero, y la nieta también contestó exactamente, muy bien. Tu nieta, Gabriel. Lo que pasa es que, además de todo esto, el Apocalipsis es dado en una forma que solo los hijos de Dios pueden entenderlo. Vamos a leer lo que Cristo mismo dijo, ¿no? Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Saben que estoy tentado en hablar de nuevo, ¿no? Pero es esto. Cristo, después de salir de la tumba, los discípulos no todos creían. Parece mentira, ¿no? Habían visto la tumba abierta y todo, y algunos decían, se lo habrá robado a alguien. Tantas veces que Cristo les había dicho que Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día, conforme a lo que decía la palabra de Dios. Sin embargo, ellos no entendían, no podían comprender todavía el plan de salvación. Y en cierta ocasión, yendo a Emaús, fue en ese momento, ¿no? Cuando él iba a Emaús, ellos iban dos discípulos discutiendo entre sí. Si realmente lo que hablaban, que resucitó, no, que no resucitó, que no puede ser, y bueno, estaban hablando acerca del Mesías. Y sobre todo había muerto, no sabían dónde estaba. Y repentinamente aparece un forastero, o sea, alguien no conocido, y habla con ellos. Y comienza a integrarse a la conversación, porque es hermoso. Tomen allí San Lucas 24 y lean, si les parece en la Biblia, todo este incidente, que es hermoso. Y Cristo les habla primero, notaron cómo nosotros también tenemos que hacer así. Dice, primero le haces una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria? Y luego dice, y comenzando desde Moisés, para los judíos, Moisés, ¿quién era? Era algo extremadamente sagrado, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que era un hombre de Dios, y para nosotros también, pero para los judíos se fueron muy particular, los había sacado de la esclavitud de Egipto, todo lo que Dios había obrado a través de Moisés. Entonces comienza de Moisés a explicarle todo lo que los profetas habían dicho acerca de él. O sea, la creencia que nosotros tenemos que tener, hermanos, les pregunto de todo corazón hoy, la creencia que tenemos que tener es lo que dice fulano, mengano, sultano, o lo que dice la palabra de Dios. ¿Notaron? ¿Cómo hizo Jesús? Comenzando desde el profeta más conocido para los hebreos. Y notemos que siempre comienza con lo más conocido, no con lo desconocido, porque no hubieran entendido. Comienza desde allí, ¿verdad? Y empieza a repasar todas las escrituras, las profecías que se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahí dice algo, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando Jesús se dejó conocer después de ese largo camino, ¿verdad? En esa noche llegó hasta la posada de Helios, y entonces Cristo lo conocieron, dice allí, cuando fueron a partir el pan. Ya los discípulos estaban convencidos, pero Cristo no se dejaba ver. ¿Quieren hacer algún comentario sobre esto? Una pregunta. Mari. Acá dice Lucas 8:10 y no entiendo bien qué es lo que, si nos puede explicar un poquito qué significa Lucas 8, versículo 10. María, ¿puedes leerlo el texto? No tenemos una Biblia aquí. El 8, versículo 10, dice, les dijo, le voy a leer desde el 9, dice, los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan. Terrible, ¿no? Mari, no, es una pregunta que se clava en el centro justamente del Apocalipsis. Yo digo así porque el Apocalipsis es el que más símbolos tiene, es un libro de una cantidad enorme de símbolos. Algunos, o sea, es necesario, en el tiempo de Juan, por ejemplo, era necesario que los romanos que perseguían a Cristo no entendieran muchas cosas, porque sería una ayuda al mal, al maligno, ¿verdad? Por eso es que ni aun Satanás entiende el Apocalipsis, su totalidad. Esto es serio, porque a algunos es dado a conocer, a otros por parábolas, tal cual dice allí, no sé si esta versión dice por parábolas, o sea, por ilustraciones, ¿verdad? Simplemente para que viendo no vean
y oyendo, no entiendan. El que no quiere creer en Dios, el que no quiere, y ahí viene algo muy serio, el que no quiere creer en Dios, el que no quiere aceptar a Dios, el que no quiere entender lo que es realmente cuando ve el universo, que hay un creador que hizo todas las cosas, y la Biblia explica por qué, ¿no es cierto? Pero no cree. ¿Puede el Apocalipsis o muchos libros más de la Biblia, puede realmente explicarle al que no quiere entender? ¿Qué les parece? Fíjate, Rubén, que hablando de esto del Apocalipsis y el versículo que leíamos recién, me parece muy interesante, ¿no? Porque dice, para que vean, o sea, no vean. entiendan, no vean, ¿no? Y fíjense que nosotros nos podríamos quedar en la primera parte de leer y no entender, es leer el Apocalipsis y que nos dé miedo, Claro. ¿no? O sea, si bien está abierto para todos, si yo leo el Apocalipsis muy por encima, lo primero que me va a causar es miedo. Pero ahora, si yo quiero entender lo que Dios me quiere decir y busco la palabra de Dios de corazón, sabiendo lo que, o sea, teniendo un corazón humilde, sincero, ahí voy a poder entender lo que verdaderamente Dios me quiere mostrar. Y eso es ver y entender con esto que decía Jesús, ¿no? Aquel que lee y no entiende es aquel que lee y le parece lo mismo o se asusta y prefiere no ver. Pero aquel que quiere ver y entender estas parábolas, o sea, las parábolas en aquel entonces eran también ejemplificaciones, pero con cosas cotidianas o cosas que ellos veían, ¿no? Estos ejemplos que Dios da en Apocalipsis, nosotros tenemos que querer saber y no quedarnos con la primera impresión, sino profundizar con un corazón sincero. Y ahí vamos a poder ver y entender lo que Dios nos quiere revelar a través de sus escritos. Claro, es que hay dos caminos exclusivamente. Ya enseguida, hay dos caminos. Uno es el camino para los que terminan o sea, termina en un mundo feliz, en un mundo eterno que Dios va a crear. Y en el mismo Apocalipsis que nos habla, que leíamos al comenzar hoy, ¿no es cierto? Nos habla de que no habrá más lágrimas, dolor, muerte, porque Dios no creó la muerte, Dios nos creó para que habitemos la eternidad, nos dio para que seamos felices por siempre, ¿verdad? La muerte es un intruso en la creación de Dios, resultado del pecado. Ahora, por otro lado, también el mismo Apocalipsis presenta el lago de fuego. ¿Y qué les parece? Algunos leen el lago de fuego y en las películas por ahí y demás cosas aparece el lago de fuego también, el infierno y que vas a sufrir por la eternidad en un lago de fuego. ¿Nunca escucharon ustedes hablar de eso? Algunos sí, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, eso no es así. Y algunos ni siquiera creen en Dios. ¿Qué? Me dijo uno una vez. ¿Qué voy a creer en Dios? Dice. ¿Cómo voy a creer en Dios? En un Dios de amor, si realmente creó un lago de fuego para que ardan por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y yo le dije, ¿dónde dice eso? En el Apocalipsis. No es así. No es el tema de hoy, ¿eh? No me pregunten, porque no es el tema de hoy. No es así. La Biblia nos explica claramente de que eso no es así. Dios va a destruir el pecado, que es una cosa muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, para el cristiano es un alivio muy grande eso. Sí, pienso que esta manera de expresar Jesús nos está pidiendo que nos esforcemos un poquito más en entender lo que Él nos quiere enseñar. O sea, no nos pide, o sea, vamos a poder entender correctamente cuando nosotros querramos profundizar y realmente conocer lo que Él nos quiere decir. La Biblia no es un libro de lectura superficial, de leer y tomo literal lo que a mí me parece, sino creo que en estos versículos lo que queremos recalcar es que si bien el Apocalipsis está dado para todos, para poder entenderlo, Jesús necesita de cada uno de nosotros un esfuercito extra, ¿sí? Que va de la mano con la humildad y con el arrepentimiento y saber qué es lo que y permitir que el Espíritu Santo obre con nosotros. Así que no es para cualquiera que lo lea, sino para aquel que quiera realmente conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y está al alcance de todos? Claro que sí. Claro. Y todos aquellos que anhelan la salvación. Porque el vacío que naturalmente hay en nuestro corazón, ¿verdad? Una cosa muy diferente es que entender de que la cortita vida que tenemos es para una preparación para la eternidad de un mundo real, eterno, en el cual vamos a vivir eternamente con
Cosas reales, tan reales como es este mundo, pero sin pecado, por supuesto. Gabriel quería hablar, ¿sí? No sé si Gabriel... ¿Quién levantó la mano? Yo dije, alguien levantó la mano. Sí, Ah, Carlos, sí. también. Sí. Yo quería ampliar con otras palabras lo que dijo Matías. Es fundamental que tengamos la convicción de que tenemos un Dios de amor y que en la medida que nosotros entreguemos nuestro corazón, Él nos va a ayudar a interpretar su palabra. Además, yo entiendo que cuando habla de un lago o un fuego eterno, es que va a destruir definitivamente para siempre, no que va a estar el ser humano caído sufriendo eternamente, sino que lo va a eliminar para siempre. Claro, es Es así, decir, Gabriel, por supuesto. Y va hay a todo perder un estudio, la vida, claro. pero no, no es que va a estar sufriendo. Además, hay todo un estudio muy grande, 2 estudios grandes acerca de ello que ya lo vamos a ver y que vamos a entender justamente. La Biblia explica bien eso, explica muy bien. De manera que tenemos que estudiar. Y vean que los discípulos de Jesús, esos 2 discípulos que iban ahí en camino de Maús, no entendían. Y Cristo caminó al lado de ellos, se les iba enseñando más y más y más. Finalmente les dice, oh insensatos y tardos para comprender, porque ya estaban casi revelándose, o sea, era algo misterioso que no entendían. Por naturaleza, nuestras neuronas son así, es rebelión contra Dios, es terrible eso, ¿no? Es terrible. Mari, sí, Mari. Sí, le quería decir que Sí, nos falta. cuántos años han pasado de que uno le tenía terror al libro de Apocalipsis, porque desde chico escuchábamos los jinetes del Apocalipsis, las películas, y que era la muerte y el castigo. ¿Y cuántas veces habremos leído el primer capítulo y nunca vimos que hablaba de una esperanza, que decía bienaventurado? Digo, ¿cuántas veces lo habré leído y no me di cuenta? Es decir, cuando uno realmente lo estudia con sinceridad y con ganas de descubrir, ahí es donde lo ve. Y cuántos años uno perdió queriendo interpretar y no interpretaba. Digo, ¿cómo puede ser si lo debo haber leído 20 veces? Exactamente, ¿no? Llega un punto en el que uno El dice, ahora deseo lo de entiendo. entender las cosas. Entonces Dios puede obrar en nuestra mente para que entendamos, ¿no? Saben, se nos está yendo el tiempo, no es que yo esté apurado, pero vamos a leer la pregunta número 5, porque no queremos pasarnos mucho de la hora. ¿Qué dice la pregunta número 5? ¿Podemos quitar o añadir algo en este libro? ¿Y por qué? A ver, escúchenme, es serio esto, ¿eh? Porque el Apocalipsis habla acerca de eso, vamos a leer enseguidita. ¿Podemos quitar o podemos añadir? Claro que podemos hacerlo si queremos, pero ¿qué va a pasar si hacemos esas cosas? Leamos allí el versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo agrego ahí algo rapidito porque se fue a la hora nomás. Pero miren, hermanos, es enorme. Dice aquí, yo testifico de aquel que añade, ¿verdad? Dios va a traer las plagas, dice claramente. Allí Apocalipsis 16 habla de las plagas postreras. O sea que Dios habla con toda claridad de las consecuencias de aquel que no quiere hacer las cosas de Dios. O sea, y más sabiendo, ¿no es cierto? Por supuesto, conociendo le agrega. Y hay cantidad de religiones, enormes religiones de paso, que agregan cualquier cantidad de cosas que nada tienen que ver con la verdad. Otros le sacan, o sea, creen como quieren, o leen lo que les conviene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un texto, Apocalipsis 1:7,
y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo me acuerdo cuando hablaba con alguien, le decía, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron lamentarán. Y me decía, no, pero eso no quiere decir. Cristo vendrá solamente y lo van a ver con los ojos de la fe. Y yo le decía, pero los que traspasaron a Cristo, ¿tenían fe en Cristo? No, justamente van a ser, son los opositores a Cristo. Pero esa persona no se convenció, no quería convencerse, prefirió creer más en su religión que creer a la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos en Cristo, recordemos esto. Nunca jamás aceptemos algo si no está con el respaldo claro de la profecía, de las escrituras y de la Biblia. Eso es fundamental. ¿Algún comentario más? Ya hemos llegado a la hora justa. Recalcar esto de que hay dos caminos o dos elecciones, ¿no? Esto de que todo aquel que le añade, se puede decir aquel que interpreta sus propias cosas, aquel que lee y prefiere hacer oídos sordos a algunas cosas, o aquel que entiende y prefiere actuar sin dejar de hacer cambios para adaptar su vida a lo que la Biblia dice. Todos van a tener este mismo fin, ¿no? Y terminando esta lección, ¿no? Recalcar de que nosotros tenemos que buscar estar del lado ganador, ¿no? Con Cristo. Que todo lo que pase, todo lo que vamos a empezar a estudiar ahora a partir en esta parte nueva que comenzamos, tiene que servirnos para darnos, en primer lugar, esperanza, paz y tranquilidad, ¿no? Que nada de lo que está revelado en este libro es para traernos ni tristeza, ni miedo, ni dolor, sino por el contrario, dejarnos en clara las cosas, qué es lo que va a venir, cuánto falta, ¿no? Y sobre todo, Dios nos exige un esfuercito extra, ¿no? No dejar las cosas, leerlas así por arriba nomás, ni solamente dejar de que lo que me dicen, eso creo, sino todo tiene que estar corroborado con un escrito está y una lectura personal de cada uno, ¿no? Para poder profundizar y entender lo que Dios nos quiere decir. Correcto. Creo que es clarito este pasaje, ¿verdad? Y nos hace pensar en serio. Hay una eternidad que ganar o una eternidad para perder. Es nada menos que eso. Nada menos que eso, ¿no? No es dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿no? Bueno, hemos llegado hacia el final de nuestro repaso de lo que hablamos el sábado en parte, ¿no es cierto? Y el sábado que viene no se pierdan el tema porque simplemente allí comenzaremos a estudiar una parte profética que nos va a ayudar muchísimo en la vida. Nos va a comprender, nos va a ayudar a tener fe y confianza en Dios. Mientras vayamos avanzando en la temática, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que son los sellos del Apocalipsis y demás. Bueno, terminamos con una oración. Vamos a orar para terminar. Vamos a rogar a Dios que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos andar en los caminos del cielo, ¿no? Matías, ¿querés tener la última oración? Bueno. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias en primer lugar por el libro que nos da, Señor, la Biblia, incluido también el Apocalipsis, la Biblia en su totalidad. Sabemos que quieres darnos esperanza, quieres darnos paz, alegría, tener la certeza de que el futuro que está muy pronto a venir, tú lo diriges. Señor, te quiero pedir que nos des la sabiduría para poder aceptar, para poder entender y para poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo a lo largo de los estudios que vienen. Gracias porque nos amas incondicionalmente. Gracias porque moriste en la cruz para que podamos tener vida eterna. Ayúdanos a elegirla cada día. Gracias por todo lo que nos das, aunque no lo merecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Desearles un buen descanso, que pasen muy bien, que Dios los bendiga en primer lugar, ¿no es cierto? Y que Dios los dirija en todo momento. Gracias, chao, hasta luego. Igualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Buenas Hasta- noches a todos. Hasta muy Chao, prontito. chao. Que pasen bien. Que descansen bien, ¿eh?